Abel Cornejo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muchas gracias por invitarme. Sí. A los dos, sobre todo porque es un programa que nadie puede dudar de la sinceridad por Sí. la coincidencia del nombre del programa y nuestra calvicie compartida. Bueno, ¿no? nosotros dijimos que ibas a ser el tercero, no en discordia. Esperemos. El tercer pelado. La idea, y vos viste que con esto de las redes sociales, internet, todo eso se habla de que hay que trabajar la economía de la atención, el famoso hook, que es el golpe de efecto al principio. Y nosotros, bueno, lo de Interpelado es también un golpe de efecto. También, como Queremos no. hablar con vos porque hemos recordado y celebrado, aunque sin feriado, 444 años de la Fundación de Salta, ¿no? Así es. Y entonces queríamos hablar contigo como historiador. ¿Qué nota de color para llamar la atención podemos tener sobre la Fundación de Salta? Vos sabés que la principal cuestión que ha llamado la atención este año en diferentes medios es que hay una vieja leyenda que dice que se había votado cuál iba a ser la capital de Salta, ¿no? Ajá. En realidad Salta, la capitalización de Salta es de 1792, cuando ya está creado el virreinato del Río de la Plata. Ajá. Otra cosa es cuando se va a fundar Salta. Claro. Entonces hay que remontarse a la historia, a los tiempos de Felipe II, que en 1577 lo designa a Hernando de Lerma gobernador del Tucumán, cuando había nada más que dos virreinatos en lo que era el dominio español y la famosa bula intercaetera entre Portugal y España que dejaba Brasil y las Guyanas también, ¿no? Para el dominio portugués, que nunca los tuvo, pero el resto de América quedaba para la corona española. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega Lerma a Lima y el virrey Toledo le encarga, y ahí hay otro mito que se cae, con el tema de que estaba totalmente despoblado, lo que el primer nombre que tuvo era el Valle de Salta. El verdadero nombre de Salta, Y Valle de Salta. es San Felipe de Lerma en el Valle de Salta. Que en realidad era Sasta. En realidad ahí está, ese otro tema, pero eso daría para otro programa, porque eso hay origen quechua, origen aymara y origen cacán, que eso es muy interesante porque era el idioma de la nación diaguita que se perdió. Quiere decir que Hernando de Lerma fundó la ciudad de Lerma. Hernando de Lerma fundó la ciudad de Lerma haciendo un ataque de ego, pero lo que sí es cierto, la votación de un voto... Vos sabés que Sí. quedó ese gen, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Hubo una reunión en octubre de 1581 en Santiago del Estero, que venía ya de varias fundaciones, Barco claro. Primero, Barco Segundo, por eso Madre de Ciudades, y entonces ahí sí se hace una asamblea, si se volvía a reconstruir San Carlos, que había tenido distintos nombres también, si se volvía a reconstruir San Clemente, la Nueva Sevilla, que lo había fundado Gonzalo de Abreu, a quien Lerma manda a fusilar. Lo reemplaza y lo manda a fusilar. Haciendo amigos, digamos, tenemos Claro, antecedentes es muy, antes de muy, la muy, nación. Muy brutal toda esa época, ¿no? Entonces, finalmente, por un voto, se decide, cuando ya quedan San Carlos y Salta, que sea Salta. San Carlos, la San Carlos que La conocemos. San Carlos La que actual. conocemos, claro. Pues San Carlos era un enclave dentro de lo que es la nación calchaquí, que había sido incendiada 3 veces antes. Claro. Entonces, bueno, ese es nuestro origen, un origen entre turbulento y caótico, porque en toda esta zona también, pensar que de donde estamos sentados ahora, en línea recta, si fuésemos por angostura, por el costado de la cornisa, el costado izquierdo, al Carmen en Jujuy, no llegamos a los 65 kilómetros, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, Jujuy es otra corriente colonizadora de la de Eso no lo Salta. sabía. Entonces tiene 3 fundaciones, Ciudad de Nieva, San Francisco de Álava y finalmente San Salvador de Jujuy. Las 2 primeras fueron incendiadas también. Esteco, la que se hundió, tuvo un anterior Esteco cerca del Vencido en Anta, por los distintos ataques que sufría, la corren hacia el oeste, próxima a Metán. Había otra ciudad que llamaba Concepción del Bermejo, que también sucumbió. Perdón, decimos ciudad y eran caseríos. Eran fortificaciones, ¿no? Eran fortificaciones porque... Es decir, poca gente, pero muy resguardadas. Muy resguardadas.
y era como un enclave hacia la ciudad de Tucumán, que también tiene dos fundaciones, primero en Ibatín y después la corren a la Tucumán actual, pero porque no es solamente todas las naciones de pueblos originarios que habían en el Chaco o Gualamba, sino también los calchaquíes, que los calchaquíes fueron indómitos aún para los incas, ¿no? Entonces era como una B corta que baja así, y había que constituir un eje de ciudades que fuese en línea recta desde Potosí hacia Santiago del Estero. En esa lógica es que se construye, que se funda Salta. Entre los calchaquíes se destacaban porque había varios grupos, los quilmes, que eran los quilmes fueron los más indómitos de todos. Claro, que tuvieron que sacarlo y llevárselo a Buenos Aires. 123 años tardan en dominarlo a los quilmes, se los llevan a Buenos Aires, que en la ciudad de Quilmes poca gente sabe por qué llaman así, ¿no? Porque lo llevaron para allá. Los llevaron para allá. Y decía, había un mito que se creía que acá no vivía nadie. Ahí está el otro, ese es clave. Salta, primero, no se funda más hacia el oeste, porque como ya dijimos al principio, se había quemado San Clemente la Nueva Sevilla, fundado por Gonzalo de Abreu. Entonces, eligen un lugar más inhóspito que era este, por los cursos de aguas que había. Estaba la Zanja Blanca, que es la actual Avenida Bicentenario, que era un torrente correntoso, aún en la batalla de Salta hay descripciones de lo que era el caudal que había ahí. El Tagarete del Tineo, que es la Avenida Belgrano. El Tagarete nadie sabe, es un nombre sevillano, ¿no? Que viene de Sevilla ese nombre. El arroyo, el Tagarete, que se entubó en la Edad Media en Sevilla, pero quedó eso y se puso ese nombre a ese arroyo del Tineo, digamos. Había otro arroyo que era el arroyo de los Sauces, que es la actual Avenida San Martín y la calle Urquiza, y después seguía el río Arias, que obviamente no había sido desviado todavía. Claro. Entonces, bueno, ahí buscan en esa suerte de madrejones con agua, como una suerte de protección y resguardo también. Como un freno. Claro, no era el valle abierto, como puede ser la zona de las primeras estribaciones de la quebrada de Esco. Y nos estamos olvidando del Mojotoro. Y el Mojotoro también, claro. Porque Salta tiene esta particularidad de ser en divisoria de aguas. Exacto, porque bueno, eso es por un terremoto que cambió el curso cambia el curso hidrográfico de lo que es el río Ubierna, que seguía por lo que era la Zanja Blanca, hasta que se abre el angosto del Mojotoro, y en vez de ser de la cuenca del río Pasaje, pasan a la cuenca del Mojotoro. Exactamente. Eso es, y de ahí se va para el Bermejo, así digamos. Así después termina también en el Paraná, pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Vos sabés que pensaba en esto de construcción de rutas desde el Potosí a Santiago del Estero, eso se evita probablemente también por una cuestión de seguridad todo lo que podía ser la ruta del Inca. Bueno, porque ahí había como un indicio de ruta. Ahí hay otro tema que por supuesto que tiene que ser siempre crítica la historia para poder llegar a la verdad, porque la historia es eminentemente subjetiva, ¿no? Si nosotros tres no nos pusiésemos de acuerdo, ¿cómo es este lugar, por ejemplo? La narran los vencedores, o por lo menos esa narración. La narran los vencedores, y ahí hay una cosa que sí hay que decirla, porque tanto la conquista del Perú, hay un libro de Presbot que es fantástico sobre eso, sobre la conquista, uno del Perú y otro la conquista de México, ¿no? En los dos casos había crisis políticas de distinta índole, tanto en la México conquistada por Hernán Cortés como en el Perú de los tiempos de Francisco Pizarro. Son dos imperios que están con una serie de internas dentro de su sistema político. Ahora, de lo que es el incario del imperio inca, por ejemplo, el Cápac Ñan, si hay que compararlo con lo que después fue el Camino Real, los números son lo que desmienten todo, ¿no? El sistema de comunicación de los incas era muchísimo más veloz que el que instauran los españoles después. Entonces se deja de lado el Cápac Ñan. El sistema productivo que tenía el incario, se escribió un libro que se llama El Imperio Socialista de los Incas. No sé si era un imperio socialista, era un imperio más igualitario, que si bien había una nobleza inca muy encumbrada, el imperio inca tenía la particularidad que no había pobres, que era una de las preocupaciones de los emperadores incas, que haya alimentación generalizada
y desarrollan un sistema de agricultura que es prácticamente único en el mundo, salvo en algunas, las famosas terrazas, donde a pesar de que hay gente que se ríe, pero hay que invitarla a que vayan al Perú y lo vean a eso. Hay zonas de Bolivia que se hace lo mismo, también. Que el agua sube. No es que el agua baja, hacen subir el agua. Eso lo habían inventado los egipcios muchos siglos atrás. No sé qué conexión habrá, pero la cuestión es que el sistema agrario del Imperio Inca, que también se rompe esa economía porque estaba la obsesión con la búsqueda del oro, la ciudad de los Césares y toda esta cuestión. El poema de Barco de Centenera, nos llamamos Argentina por Argentum, por la zona de La Plata, el cerro de Potosí que queda devastado después de eso, pero digamos que tanto el Imperio Azteca como el Imperio Inca tienen la particularidad de, está bien, no era la cultura europea, pero eran dos culturas que funcionaban, se autoabastecían y no dependían de nadie. Si eran imperiales, si eran conquistadoras, si habían sometido, por ejemplo, está el misterio de Tastil, por qué se fueron los tastileños, no se sabe al día de hoy eso. Hay un estudio muy bueno de la Universidad de La Plata del año 71, diciendo que los tastileños finalmente emigraron al lejano oriente. Algunos dicen que a Mongolia, otros dicen que a la China, pero ahí estamos. Ahora, sí es cierto también, por eso tiene que ser la historia crítica, donde hace poco escuché que el rey de España pidió disculpas sobre los abusos de las conquistas. Siempre en todos los pueblos que son conquistados se cometen abusos y enormes, y es muy interesante leer también la polémica que hubo entre Fray Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, que tenía una visión totalmente diferente respecto de lo que, si bien también era imponer una nueva religión, una nueva educación, un nuevo modelo político, desde la espiritualidad y no sobre la violencia, ¿no? ¿Cómo? Acabamos de escribir todas estas cosas de Hernando Lerma, Abreu. Y Hernando Lerma tiene un final horroroso, digamos, porque era una persona sumamente autoritaria y despótica, y finalmente es confinado, engrillado a España, y yo no he podido verificar eso, lo he leído por ahí, pero nunca con la fuente exacta que dicen que murió en el presidio de Madrid. Eso es cierto. Ahora hay una versión que dice que después de muerto Hernando de Lerma, había sido como repudiado por su familia, entonces el cadáver tuvo exhibido 3 días arriba de un mesón y con un cartel a ver si que alguien se quería apiadar para darle sepultura, ¿no? Este es el final de ¿Y por qué termina, como diríamos hoy, procesado y él ahí hay una serie de enfrentamientos con el mismo obispo Victoria, famoso por mandar el Señor del Milagro a Salta. Hay una polémica muy fuerte y ¿cuál es el tema que es clave para ver en todas estas ciudades de lo que hoy es territorio argentino, ¿no? En ese momento, territorio del Tucumán, así que era esa vastedad infinita, claro, que incorporaba territorios de Bolivia, todo enorme. eso. Sí, que hoy sigue siendo vasto. Sigue siendo vasto, tal cual. Y inaccesible. No hay una lógica fundacional. Entonces, había lo único en común es que salían desde Lima, digamos, con distintas órdenes. Es que curioso ese tema también. El mismo Virrey Toledo es muy discutido. Hay una visión de un antepasado mío, que es Atilio Cornejo, dice, un libro se llama El Virrey Toledo, el verdadero fundador de Salta. Ahora hay varios grupos de jóvenes historiadores peruanos muy interesantes que dicen que, bueno, que Toledo el Perú tuvo 40 virreyes. En los 300 años de dominio español, 40 virreyes exactamente. Toledo es el quinto. Perú ahora está peor, ¿no? Tiene más presidentes. Pero mantiene el sistema político, ¿no? Capaz que esté aquí un sistema parlamentario, Perú. Porque ellos
desbarrancan presidente. Sí. 8 en 11 años. 8, Sí. 8 en 11, sí. pero sigue. Sí, sigue. Bueno, pero ahí en ese caso, en el virrey Toledo, también es una figura que hoy está siendo, ya hace tiempo de eso, pero hoy más que nunca centralizada en esa figura también, una figura muy discutida de esa época, y uno ve en las distintas fundaciones de ciudades, no había una lógica o una estrategia conjunta, sino me parece que habían más ambiciones personales, reyertas. y eso despertaba, No cambiamos mucho. eso despierta muchos celos, venganza, Exactamente. cruce de factura. Sí, ¿Y sí, qué habría hecho de malo Lerma? ¿Con quién se puso mal? Eso que vos decís es exactamente la clave, Ajá, ¿no? no se sabe Yo creo que ni es el verdugo que se pinta, ni era tan bueno tampoco. ¿Qué podría haber pasado con Lerma? Es que muchos de estos conquistadores eran hijos de algo que no tenían, algunos que no tenían lugar en las casas reales, ¿no? Claro. Por un lado. Otros eran unos fascinerosos aventureros que se embarcaban en busca del oro. Lerma era licenciado en Derecho y muchos de los conquistadores que vinieron acá respondieron a la lógica militar, donde también ahí deben haber habido cruces. Lo cierto es que, por ejemplo, José Torres Rebello, que es el que escribe, a mi modo de ver, en el año 1944, una de las mejores historias que se escribió sobre Esteco, si no la mejor, fue miembro de la Academia Nacional de la Historia. Él hace todo un estudio sobre todos estos combates que estamos hablando y cuál era la lógica, no encuentra ninguna, digamos. Esteco, por ejemplo. Esteco se funda en una rebeldía del capitán Diego Pacheco a Francisco de Aguirre, el fundador de Santiago del Estero, que gozaba de un alto concepto Aguirre. También hay una sublevación, no lo matan de casualidad, pero lo ponen prisionero a Aguirre y así se funda Esteco. Entonces, bueno, es ese origen turbulento, ¿no? Hay esta tensión entre el virreinato del Río de la Plata y el virreinato del Perú que termina después resolviéndose, que Salta en particular, por una relación, digamos, de integración, se queda alejado de pueblos como Tarija y todo, y del contacto con el virreinato del Perú. ¿Por qué se da y cómo se resuelve? Claro, pasamos a mirar al puerto, ¿no? Claro, cuando estábamos más vinculados, claro, estamos con la el mirada, comercio a Perú. En realidad, porque además exportábamos ganado a Chile. En realidad vamos a lanzar una polémica acá. Desde el punto de vista económico, Salta perdió enormemente. No lo digo yo eso, lo dice un historiador boliviano fantástico que se llamó José Luis Roca García, que escribió un libro que se llama Charcas, sin Lima ni Buenos Aires. Parecería ser que por mediados del siglo XIX, después de las independencias, de la creación de Bolivia y de la escisión de Bolivia como parte del Perú, que es una decisión personal de Bolívar esa, de que el mariscal Andrés José de Sucre fuese el primer presidente de Bolivia, como el fundador, el padre de la patria, pero que había un grupo que había pensado, o sea que había gente que sí pensaba ya desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico, en un estado que fuese el actual noroeste argentino, el actual estado plurinacional de Bolivia, la primera región de Chile y el sur del Perú. Si lo llevas a términos actuales a ese estado, es casi una potencia mundial, ¿no? Absolutamente. Y Con salida al mar. En el corazón del En el corazón, centro-oeste de sí. Sudamérica, ¿no? Después se hablaba tanto, me acuerdo en Salta, del centro-oeste sudamericano, cuando se empezó Ferinoa, todo eso. Pero lo cierto es que si es por impronta cultural, otra historia que hay que escribir, ya que estamos hablando tanto de historia hoy, pero que es importante para reflexionar y para entender muchas cosas que el país sigue sin resolver. La Revolución de Mayo. Nuestra historia oficial la pone a la Revolución de Mayo casi como hija de la defensa y la reconquista de Buenos Aires después de las invasiones inglesas. Sin embargo, si uno lee historiadores bolivianos, aún chilenos, ¿no?, como Barros Arana, por ejemplo, o peruanos,
los primeros gritos reales de liberación venían de la Universidad de Chuquisaca, por una parte que era el faro del saber sudamericano, en la Sucre actual, la ciudad de los cuatro nombres, ¿no? La Plata. La Plata, Chuquisaca, Charca y Sucre, todo eso, ¿no? Pero en Bolivia hasta está en la letra suprimida del himno nacional argentino, ¿no? Los gritos... Bueno, perdón, Cornelio Saavedra nació de cerca. Exactamente. Y estudió allí. Y el 25 de mayo de 1809 hay levantamientos en Chuquisaca y en La Paz, que ya hay pedidos expresos de que los americanos ocupen cargos sin comprarlos, que los cargos sean electivos, que los nacidos en América pudiesen ocupar cargos. O sea, hay todo un planteo y además nunca les gustó la máscara de Fernando VII. Ahí andaban sin ambigüedades. Claro. Querían la independencia, digamos. Interesante. Vos sabés que cuando él hablaba del GEICO me estaba acordando que con Gustavo hemos trabajado bastante cerca en aquellos momentos con la gente del GEICO, y yo tuve la oportunidad de estar en Perú, en Arequipa, y notás toda la presencia de lo que era toda esa cultura también, ¿no? Es decir, que esta integración que se estaba dando, que y que no, histórica. Y que tampoco deberíamos renunciar nosotros como si fuese una cosa, o sea, nosotros nos debemos mucho más a esa cultura que a cualquier otra, ¿no? Si uno ve, desde los tiempos de la fundación de Salta hasta la independencia argentina, si se quiere, estábamos mucho más vinculados hacia allí que hacia Buenos Aires. Güemes era llamado el Artigas del Norte, en la guerra de Republiqueta de Fraila, ese enorme patriota tucumano que fue Ildefonso de las Muñecas, que funda la Republiqueta de la Arecaja, y todos los caudillos altoperuanos, Manuel Ascenso Padilla, Juan Azurduy, José Manuel Lanza, Arce, todos ellos tenían una lógica confederativa diferente a lo que se planteaba en el resto del país. Entonces no es en vano que pasan las cosas, muchas de las cosas que pasan, y yo creo que esa es la verdadera utilidad de la historia, más allá que uno le pueda divertir, que pueda atraparse con alguno de esos temas, de conocer nuestros orígenes, todo eso, pero bueno, las consecuencias, digamos que las estamos pagando sin resolver aún, ¿no? Sí, y ahí estaba sentada una economía muy importante con ese vínculo, ¿no? Por supuesto. Que tenía, por ejemplo, al Valle del Lerma como el lugar donde pastaba el ganado. La famosa feria de Sumalao, claro, de Sumalao, que no era solamente el famoso corral de mulas, sino, como bien decís vos, era una feria general como una precursora de lo que son hoy las ferias agrícolas, por supuesto sin tecnología, pero con un potencial económico tal vez mucho mayor al de hoy, ¿no? Eso también hay que ver. Ahí perdimos. Y además hay que ver que estamos llevando ganado en pie a través de la cordillera. Por supuesto, por supuesto. Es todo un tema. Abel, desde ya que te vamos a seguir convocando, la queremos pasar re bien, así que vamos a buscar temas específicos. Efemérides específicas para, sí, no, para que podamos conversar. relevante, ¿no? Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes.